Cambiamos de tema porque, mire usted, en redes sociales circula un video en el que se muestra a un conductor de Uber que niega el servicio a una mujer invidente por estar acompañada de su perro guía. El hecho, como es de esperarse, causó indignación, pero no solo eso, también la intervención del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación de la Ciudad de México. Veamos. Bueno, pues en este momento les quiero reportar que este conductor dice que no sube perros en su auto, que porque no se le da la gana. Lucero Márquez padece ceguera y para realizar sus actividades cotidianas es dueña de una perra guía llamada Kyler, quien la apoya en su movilidad y traslados por la ciudad. El lunes pasado fue discriminada por un chofer de Uber, quien le negó el servicio de traslado por tener a su perro de asistencia. Me asombra que en el año 2018 hoy nos diga la gente que estamos obligados a utilizar un Uber Pet. Me asombra que la gente diga que nuestro perro guía les va a llenar de pelo el asiento de su coche. Acomodé a mi perra, tal como ustedes la ven, a mis pies, en la parte de atrás del vehículo, y comencé a explicarle al señor que yo soy ciega y que tengo un perro de asistencia. El señor me dijo que no me llevaría, él insistió en su punto, me dijo que era su auto y que pues él tenía el derecho de no llevarme. Y si bien tras la denuncia de la usuaria, el chofer fue dado de baja de la plataforma de Uber, resulta inaceptable que un transporte público se niegue a prestar servicio en las condiciones de Lucero. Así lo recalcó la titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Jacqueline Loaz Tapia, en conferencia de prensa. Verdaderamente inaceptable que un transporte público se niegue a prestar el servicio en las condiciones en que Lucero nos lo ha compartido. Abrimos un expediente de denuncia en contra de Uber. Uno más, otra vez Uber, otra vez. Queremos la reparación del daño. Según Lucero, se las va a hacer saber a Uber, pero sobre todo y principalmente no queremos que estos ejercicios se vuelvan a repetir. Y advirtió que de no alcanzar la reparación del daño y conciliación, procederán a demandar a Uber penalmente. Lucero Márquez informó que existen 600 personas con perros de asistencia en México, mientras que el COPRED destacó que a la fecha han tenido 10 quejas por negar acceso con perros de asistencia, 3 en Uber, 1 en Easy Taxi, 4 casos en panaderías, 1 en museo y 1 en hotel. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.